Rodrigo y yo les voy a explicar acerca de la fisiología sensorial, específicamente de dos, del sentido del gusto y del sentido del olfato. Entonces, comencemos. Primero hablemos del sentido del gusto. Recordemos que tenemos dos sentidos químicos, el olfato y el gusto. ¿Qué quiere decir sentidos químicos? Pues que a partir de sustancias químicas, estas se van a unir a quimiorreceptores. Sustancias químicas como por ejemplo los alimentos, como el sodio, el cloruro o también el hidrógeno, o en el caso del olfato como moléculas odoríferas que se unen a receptores químicos específicos en ambos sentidos. ¿Ok? Entonces, comencemos. Primero, recordemos que el olfato se detecta a partir de la cavidad nasal por unas estructuras llamadas células olfatorias que se ubican en la membrana olfatoria y el gusto pues en la cavidad oral. Lo vamos a ver en este momento. Ahora, recordemos que el sentido del gusto tiene un componente. El componente gustativo principal es el botón gustativo o las yemas gustativas, así se llaman. ¿Para qué sirve este sentido del gusto? Pues para que las personas decidan qué consumir de acuerdo a sus deseos o a sus necesidades fisiológicas. También está muy relacionada a las terminaciones nerviosas del dolor en la cavidad oral, al sentido o a la sensibilidad táctil y asimismo también al sentido del olfato. Y el gusto y el olfato están muy relacionadas ya que están conectadas por la nasofaringe. Ahora, vamos a hablar de las sensaciones gustativas primarias. El sabor o el gusto que tenemos sobre ciertas partículas, sobre ciertas sustancias químicas, depende a qué receptor éstas se unen. Y tenemos cinco estímulos sensitivos primarios, cinco sensaciones gustativas primarias principales: el dulce, el salado, el agrio, el amargo y umami. El salado se siente gracias a las sales ionizadas, principalmente el catión sodio. El salado gracias a el agrio gracias a altas concentraciones de iones hidrógeno. El dulce básicamente es por sustancias orgánicas, eh, como por ejemplo los alcoholes, ésteres, cuerpos cetónicos, azúcares, glicoles, entre otros. Y un dato interesante es que si a una sustancia orgánica de cadena larga le agregas nitrógeno, pues va a tener un sabor amargo. El amargo también tenemos como ejemplos a los alcaloides, como la estricnina, la quinina, la nicotina, cafeína, así como las plantas venenosas. Y el umami. El umami, también definido como sabroso, pues está dado gracias al L-glutamato, que se encuentra en alimentos ricos en proteínas como el queso curado o los carnes o los extractos cárnicos, ¿no? Y el umami es importante para que nosotros tengamos la necesidad de consumir alimentos altos en proteínas. ¿Qué es el umbral gustativo? Pues es el mínimo estímulo necesario para que esa sustancia química que es un receptor genere un estímulo, genere una transmisión eléctrica, una corriente eléctrica que sea procesada por la corteza cerebral. Entonces, el que tiene un umbral gustativo muy bajo es el sabor amargo. Y esto es más que nada por mecanismos de defensa, ya que imaginemos las plantas venenosas. Estas plantas venenosas generalmente son amargas, así que si se consume siquiera una pequeña cantidad de estas, pues la podemos llegar a reconocer, a sentir y así desecharlas, discriminarlas, por así decirlo. Ahora, el que le sigue pues es el agrio, entre otros sabores, que tienen un umbral gustativo mucho mayor. Ahora, ¿qué es la ceguera gustativa? Pues es la incapacidad de las personas para sentir ciertos estímulos sensitivos del gusto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría son los componentes de la tiourea. Aquí tenemos un ejemplo, la fenilcarbamida, que es una sustancia química sintética creada en el laboratorio, que alrededor del 15 a 20% de las personas no puedan reconocerla. Son ciegos frente a este sabor. Esa es la ceguera gustativa. Ahora, el componente, les había mencionado que el componente gustativo de este sentido son los botones o botones o yemas gustativas. Estas se ubican en un epitelio
en un epitelio y tiene la siguiente estructura. Tenemos a las células gustativas, a las células basales, terminaciones nerviosas aferentes sensitivas, el poro gustativo donde salen las vellosidades gustativas. Las vellosidades gustativas son las que tienen los receptores donde se unen las sustancias químicas específicas. ¿Ok? Ahora, las células gustativas que están más lateral son más jóvenes, mientras las que están al centro son más viejas. Tienen un tiempo de vida media de 10 días, aunque esto puede variar de entre 2 días hasta las 3 semanas. Ahora, estas yemas gustativas o botones gustativos se localizan en las papilas gustativas, que se extienden en toda la longitud de la lengua. Papilas gustativas como las células o las papilas caliciformes, las fungiformes y las foliadas. Las foliadas se encuentran en la superficie lateral de la lengua, las circunvaladas en la parte posterior de la lengua y las fungiformes en los dos tercios anteriores de la lengua. También hay otras papilas llamadas filiformes que le dan textura a la lengua, pero sin embargo no tienen yemas o botones gustativos. ¿Ok? Ahora, también otras regiones donde se pueden encontrar estas papilas gustativas son en la epiglotis, en el paladar, en la faringe y parte proximal del esófago. Las personas adultas tienen entre 3.000 y 10.000 papilas gustativas. Los niños tienen un poco más y a partir de los 45 años, pues estas degeneran poco a poco hasta que hasta sentir o tener una menor sensibilidad del sentido del gusto. Ok, ahora, ¿cómo es que se estimulan estas células gustativas? Pues recordemos, 5 estímulos sensitivos primarios, gustativos primarios. El salado y el agrio, ambos están activados por canales iónicos, como la ortopedrina 1, en el caso del agrio, junto con el KIR 2.2 y el salado con canales epiteliales de sodio. Ahora, los canales asociados a proteína G pues lo tienen los siguientes sabores, el dulce, el amargo y el umami. El dulce tiene los receptores KIR2 y KIR3, el umami KIR1 y KIR3 y el amargo tiene a una familia de 30 receptores llamadas T2R. ¿Ok? ¿Y cómo un estímulo gustativo se pierde? Pues cuando esa sustancia química se desacopla de su receptor específico por medio de la saliva o tomar abundante agua. Ahora hablemos de la despolarización. Hay dos casos, ¿no? Uno en los canales iónicos, en el caso del sabor salado y sabor agrio. Eh, Se unen las sustancias químicas, se ingresa sodio, ingresa hidrógeno, lo cual provoca su despolarización y activación de canales de canales de calcio dependientes de voltaje. Esto provoca la exocitosis de vesículas sinápticas, liberando así el neurotransmisor serotonina, generando el potencial de acción en la neurona de primer orden. Ahora, de acuerdo a los receptores acoplados a proteína G, pues activan la proteína G a la fosfolipasa C. Esto activa a la inositol 3-fosfato, que permite la liberación de calcio intracelular por el retículo endoplásmico y finalmente la exocitosis de la vesícula sináptica de los neurotransmisores en la vesícula sináptica como el ATP. Ahora, los dos tercios los dos tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio lingual, nervio cuerda del tímpano, nervio facial que van al núcleo del tracto solitario. El tercio posterior, pues por el nervio glosofaringio y lo demás, como el epiglotis y el paladar, están inervados por el nervio vago. Estos también activan a los núcleos salivares superior e inferior que permiten la liberación de saliva por la glándula parótida, submandibular, sublingual. Ahora, esta zona gustativa primaria, esta zona gustativa, pues de este núcleo de tracto solitario, asciende y lleva la información al núcleo ventral posteromedial del tálamo hasta llegar a la corteza gustativa que está en el lóbulo de la ínsula y en el opérculo frontal. Eso sería todo. Muchas gracias.